buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del movimiento gnóstico cristiano universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos en este domingo, 5 de junio. Ya vamos a mitad de año, señores. Ya hemos empezado un año 2016 que espero que hasta la fecha usted esté cumpliendo con esas metas que usted se planteó al inicio del año. Gracias por sintonizarnos, por cada domingo estar viendo este programa, un programa de salvación, un programa que le invita a conocerse a usted mismo, que nos invita a nosotros también a conocernos, porque aunque seamos parte del elenco, cada domingo aprendemos algo con usted cuando lo traemos a esta pantalla, a este programa de televisión. Y por eso lo invitamos siempre a que cada día de su vida recuerde este programa, recuerde lo que le estamos transmitiendo, recuerde este conocimiento. Su vida va a ser mucho mejor, va a ser más feliz, va a tener más paz. Cuando el ser humano se conoce a sí mismo, no hay nada de que no pueda ser capaz. Entonces le invitamos a usted, amigo televidente, de que tome este conocimiento y lo haga suyo, lo haga propio, sin importar de qué religión usted sea católico, evangélico, testigo de Jehová, de la propia gnosis. Nosotros lo invitamos a hacer un cambio, una revolución interna. Y le enviamos un saludo muy especial a todas esas instituciones gnósticas que tanto como aquí en la República Dominicana como a nivel mundial están trabajando para llevar este conocimiento, esta enseñanza, este mensaje de salvación. Y en el día de hoy me acompaña aquí a mi derecha el señor Kelvin Disla. Muy buenos días, amables televidentes. También de mi parte me siento muy agradecido por estar aquí nuevamente llevando este mensaje que va dirigido a su conciencia, para poder realmente, para que esa persona que escuche este mensaje realmente pueda conocerse un poco más y hacer un cambio. Porque definitivamente y sin lugar a dudas, nada en este mundo va a cambiar si nosotros no hacemos un cambio. Todo cambio radical debe venir desde adentro. Y solamente conociéndose a sí mismo es posible hacer un cambio verdadero, un cambio para la paz y para el amor. Perfecto. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo el día de hoy y nuestro programa está enfocado, o el tema mejor dicho, es el fascismo. Y usted dirá, bueno, ¿qué es esto? Entonces vamos a irlo desglosando poquito a poquito y vamos a ver cómo tal vez un movimiento que era político y social, que se creó en Italia por Benito Mussolini, que era un movimiento totalitario, un movimiento, vamos a decir, muchos decían que no tenía ninguna alineación, pero se caracterizaba más por ser de derecha, en la cual era un movimiento, vamos a decirlo así, en el que se caracterizaba por solo existir un partido único, un partido político único, solo, que era el que regía todo, en la cual el Estado era el pueblo y el pueblo era el Estado. Sin embargo, nadie podía estar contra el Estado o fuera del Estado. Entonces, vamos a meditar un poquito en esto, porque vemos que lo que en el fascismo, lo que ocurría era que había un líder o un jefe o un caudillo, que si nosotros pensamos, estamos hablando de que fue en Italia que surgió. Sin embargo, surgió más o menos, y lo podemos relacionar con los tiempos de Trujillo aquí. O sea, teníamos un solo jefe, el cual era el que se encargaba de organizar, de controlar, esa es la palabra, de controlar absolutamente todo. Estamos hablando de que se controla desde la parte de las escuelas, es decir, de la educación, desde la juventud, desde la parte laboral, desde la propia familia. Es decir, es una forma de crear una mentalidad que iba siempre dirigida a ese jefe, a ese Estado único, a ese partido único. Él era el único, y vuelvo y repito siempre esta palabra para que a usted se le quede grabada, que podía, vamos a decirlo así, gobernar todo. ¿Pero en qué sentido? Ellos gobernaban hasta los medios de comunicación, principalmente la prensa, lo que es la televisión, lo que era la radio. Bueno, en la radio principalmente, en aquel entonces no la televisión. Pero lo que queremos que usted entienda, amigo televidente, es que no había libertad en el individuo, libertad de expresión. No había absolutamente nada.
había una coerción, o sea, totalmente en contra de los derechos de los individuos. Y eso es lo que se basaba principalmente el fascismo. Es decir, que controlaba cada aspecto de la sociedad. Por eso hablamos que es totalitario, porque afecta todas las actividades en las que se encuentra la sociedad. No había libertad de expresión como lo hay hoy en día. Y pensaba y tenía la democracia como algo inútil, que no podía ayudar a crecer económicamente a un país. En este caso Italia, y luego se habla de que se relacionó mucho con Adolfo Hitler, con el nazismo. Entonces, pero vamos a relacionarlo aquí con la República Dominicana en los tiempos de Trujillo. Y ahora la pregunta, ¿podemos hablar de que hoy en día no hay fascismo? O por lo menos vamos a decir, podemos hablar de que hoy en día no hay actitudes fascistas, mejor dicho. Vamos a ir desglosando poquito a poquito. Si nosotros vemos qué es lo más importante, para que usted lo tenga con palabras claras, porque vamos a decir que el fascismo no lo estamos entendiendo todavía aún. El fascismo se va a caracterizar por estar lleno de ansia de poder, de soberbia, de orgullo. Eso es el fascismo. ¿Pero para quién? Para una sola élite, para un solo grupo. También el fascismo se caracterizaba en muchos casos por ser racista, por esto mismo que le estoy mencionando, buscar la mejoría de la raza. Solamente aquellos que tienen el poder, solamente aquellos que tienen una gran capacidad, una gran inteligencia, que están en ese círculo en el que se encontraba en aquel entonces Benito Mussolini de Italia. Esto era la única persona que se podían encontrar en algún poder político o que podían gobernar de una forma u otra. Entonces, yo pregunto, ¿ya se ha eliminado esa soberbia? ¿Ya hemos eliminado ese orgullo? ¿Ya hemos eliminado esa ansia de poder? De que solamente sea el círculo en el que yo me encuentro que tenga el poder de todo, que sea el que se mantenga siempre en la cima. ¿Podemos ver eso en cualquier partido político o no lo estamos viendo? Y aquí hacemos entonces un llamado. No estamos hablando de PLD, no estamos hablando de PRD, de PRM, de PRSC, de ningún partido. Estamos hablando en general. Y estamos hablando en cuanto al individuo. Esas actitudes fascistas que todos tenemos, sin importar si nos encontremos en un estado de clase alta, clase media, clase baja, o si yo soy algún líder político o espiritual, también un líder espiritual puede tener actitudes fascistas. Entonces, es ahí donde se va a enfocar el programa del día de hoy. Vamos a pasar a nuestra parte social para ver cómo se relaciona entonces estas actitudes fascistas con lo que nos rodea hoy en día. Tenemos aquí que en marzo de este año, el Listín Diario publicó un artículo llamado La soberbia senatorial por César Medina, y nosotros lo hemos llamado de la siguiente manera: actos de soberbia en nuestros líderes políticos. Vamos a resaltar la parte que se encuentra en el recuadro que dice: porque resulta que los senadores, sin una sola excepción, se presentan a la reelección por el partido que está en el poder y que controla todas las instancias del Estado, una condición que les da ventaja. Y más, aquí a la derecha entonces tiene esta frase: la soberbia, la cultura de secta y abuso de poder de los partidos políticos conduce a los dirigentes a imponer sus ideologías. Vamos a centrarnos en esta parte aquí, en la que vemos entonces que los senadores o cualquier candidato de cualquier partido político, pero principalmente de los que están en el poder ahora mismo, ya podemos retirar la imagen, se enfocan tanto por la reelección, por mantenerse en el poder, porque sea su partido el que siempre tenga el poder, el que siempre esté al mando. No importa si ya yo tuve 14 años, 20 años con el mismo puesto, yo quiero volver a reelegirme. No le doy paso a que otra persona venga y ocupe ese puesto. ¿Por qué? Porque yo soy el que quiero el poder, porque yo soy el que tiene ese orgullo de que yo soy de esa élite, yo soy el que tiene que representar. Pero vámonos aún más lejos. Cuando hablábamos de que el presidente actual mencionaba que estaba totalmente en contra de la reelección.
Sin embargo, utilizando o diciendo que por su popularidad y el llamado del pueblo se interesó por la reelección nuevamente, en este caso. Pero en verdad podemos decir que fue por la popularidad o fue de que no había tal vez otro candidato que pudiera representar grandemente a ese partido y entonces ese partido iba a perder el poder del país, de la nación, del Estado. ¿Podemos hacer esa relación o nos enfocamos en otra parte? Es la soberbia, ese es el orgullo. Cambiar totalmente la Constitución, hacer una modificación de la Constitución, que este es uno de los países que más modificaciones le ha hecho a su Constitución en tan poco tiempo, simplemente para poder reelegirse. O sea, eso lo estamos relacionando con la parte política, pero eso va mucho más allá y va enfocado al individuo. Así es. Podemos ver que realmente todas esas actitudes que han tomado los, vamos a decir, gobernantes de esta nación y de todas las naciones en lo que pase este mismo caso, son actitudes fascistas, porque cuando uno habla de fascismo, lo que se debe de entender de manera, vamos a decir, clara y llana, es la mantención del poder, es mantener el poder bajo un mismo régimen, sin que haya vamos a decir, una entrada de diferentes personas que no sean las mismas que den el paso a las siguientes personas que ya están en el poder. O sea, yo solamente dejo pasar al que me conviene y al que va a defender mis intereses. El fascismo realmente es una doctrina egoica. Realmente los seres humanos, cuando tienen algún poder, no importa de qué índole sea político, sea religioso, sea social, no importa el poder que tenga. Hay un momento en el que esos defectos que llevamos dentro afloran y quiere siempre, el yo siempre quiere grandeza, siempre quiere que le rindan culto, siempre quiere mantenerse en el poder. Es hora ya de que surjan realmente gobernantes que quieran gobernar, pero que quieran gobernar socialmente. Gracias a eso y afortunadamente el movimiento gnóstico y todo el elenco de aquí de la República Dominicana, estamos formando un nuevo partido POSCLA que va a gobernar con socialismo y que va a cambiar este sistema porque vamos a formar personas que se trabajen esos defectos y que cuando ostenten un cargo realmente van a poder defender al pueblo realmente. Hay una gran debilidad en los gobernantes y es que los que defienden al pueblo se venden, se entregan sus armas. Vemos realmente cómo lamentablemente cuando un dirigente comunal, para no elegir una persona muy grande, tiene 2 o 3 personas bajo su cargo, ese líder de esa pequeña célula vende a esas personas cuando entrega, vamos a decir, su mandato o su forma de pensar a los líderes que están por encima de él. Realmente esto es un problema muy grande y a veces no hay una forma exacta de explicarlo, pero sí realmente al pueblo se le ha hecho un gran llamado. Hay muchos programas que denuncian el mal, que denuncian el problema que existe, que denuncian todo lo que está pasando, pero el pueblo no responde. Amados televidentes, pueblo en general, es necesario que respondan, es necesario que escuchen el llamado, que se vean a sí mismos y que realmente hagan algo para cambiar. El pueblo debe empoderarse, el pueblo tiene que despertar, el pueblo debe de estudiar para conocer sus derechos. Lamentablemente vemos cuando andamos en la calle, cuando cualquier, vamos a decir, policía de tránsito o policía de seguridad para a un civil, es lamentable ver cuando ese civil tiene que rogarle a ese oficial
para que le excuse quizá cualquier cosa, cuando muchas veces ese civil está cumpliendo con todas las reglas necesarias. Es muy triste ver que la parte, vamos a decir, militar, que está diseñada y preparada para defender al pueblo, se vende a actitudes fascistas, como personas, políticos que quieren permanecer en el poder y vuelven sus armas en contra del pueblo. Es hora de que el pueblo realmente reclame sus derechos y sepa que cuando el pueblo reclama un derecho es porque los gobernantes no lo están haciendo bien. Y esos líderes militares deben defender al pueblo, no matarlo. Entonces, este gran problema es muy grande y está realmente destruyendo la sociedad. Comentaba con aquí la señorita Aranza hace un momento que el fascismo tiene un gran problema y que debemos dejar claro en este programa, que no puede dejar de esclarecerse con precisión y exactitud. Los fascistas realmente tienen un gran problema. Ellos quieren permanecer en el poder y crear una oligarquía de ese poder donde solamente ellos puedan acceder al poder y donde nadie más, y mucho menos con ideas contrarias a las de ellos, pueda llegar. Pero hay un gran problema aquí en este gran defecto de tipo psicológico, que esos líderes que ellos quieren perpetuarse son los más astutos, los más malos, los más bribones, los más intelectuales, son las personas de más bajo nivel espiritual. A esas personas es la que ellos quieren sucederle el poder. Y eso no puede ser posible. Es hora de que el pueblo reaccione. ¿Cómo puede ser que de dos personas elija al peor para que ostente un puesto de dirección? ¿Cómo puede ser eso posible? Y las personas que están al lado no hacen nada, no reclaman. Es increíble ver cómo las personas son tan consecuentes con el mal. He visto cuando, por ejemplo, una persona está haciendo algo mal, los demás lo dejan y no le dicen nada. Porque, bueno, esa persona tiene su derecho y puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no irrumpa la ley, ¿verdad? Pero hay muchos actos de maldad que no irrumpen ninguna ley. Entonces, es muy importante que hayan personas que reclamen lo que está mal. No es que haya una discusión ni que se pelee, sino es que si una persona realmente, si usted está en un lugar y llega, por ejemplo, un homosexual, realmente usted no tiene por qué rendirle culto a esa personalidad. Eso está mal, está prohibido. Y usted debe de realmente hacer ese análisis y decir, no voy a compartir con esta persona esta actitud. No es correcto. Tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Felicidades, señor Kevin Disla, por su exposición magistral y felicidades a la señorita Aranza Natiluz Rodríguez. Muy importante esa exposición con respecto al fascismo y a la pseudo-democracia que nosotros estamos viviendo a nivel de Latinoamérica entera. El problema del fascismo en Latinoamérica está bien introducida en la conciencia principalmente de los pseudo políticos provistas que conocen las debilidades de los seres humanos. Es una desgracia para nosotros buscar no una panacea, sino unos medios muy importantes donde la sociedad pueda empoderarse. ¿Por qué? En el caso de la República Dominicana particularmente, por ejemplo, la ley de partidos políticos no quieren aprobarla. El Senado y la Cámara de Diputados tienen eso engavetado. Entonces, las personas que tienen buenas intenciones, que quieren surgir, quieren llegar al poder, no llegan al poder. Porque hay un conglomerado de políticos, provistas y depravados, que pertenecen a la sociedad secreta, a una oligarquía degenerada, que no le dan paso a nadie. Ahora bien,
Usted acaba de decir algo muy importante, señor Kevin Disla. El pueblo dominicano, los países latinoamericanos tienen que empoderarse, sí, porque el pueblo es la máxima autoridad. El pueblo es el que manda, pero tiene que ser un pueblo consciente, sabedor de una conciencia de lo que es lo que le corresponde como persona humana, cuáles son sus derechos para poder entonces reclamar y cuáles son sus deberes. Lamentablemente la gente hoy en día piensa con el estómago, lamentablemente. Entonces los provistas, los políticos, compran la conciencia de las personas así común y corriente, recordándole bien que el 60% casi de las personas que van a las elecciones votan por ese tipo de personas porque ellos le compran la conciencia, le coaccionan la conciencia a través de esos grandes programas que hacen ellos de comerciales, tú ves, haciendo yo diríamos, un acto de como si fueran de actores de Hollywood y prometiendo jamás lo que ellos nunca van a cumplir. Es importante que el pueblo dominicano tome conciencia sobre la problemática de la ley de partidos políticos. Tenemos que darle un nuevo rumbo en la cara a este país. Pasen muy buenos días, queridos hermanos, y que Dios me lo bendiga y sigan así, que van muy bien, gracias. Gracias a usted. Sí. Para algo muy importante, que para que la sociedad, para que el pueblo pueda empoderarse, tiene que conocer sus derechos y tiene que conocer sus deberes. Si no los conoce, entonces no se va a poder empoderar. Porque si estamos en ignorancia, ¿cómo vamos a poder reclamar? ¿Cómo vamos a poder decir que nuestra voz se oiga? No podemos hacerlo. Para eso tenemos que leer, tenemos que dar páginas hacia la izquierda, tenemos que leer la Constitución y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y por eso entonces ya nos hemos ido enfocando un poquito más a lo que es nuestra parte política y vamos a pasar a nuestro segmento político. Un permisito, señorita Aranza, para terminar algo ahí. Hay algo muy importante que sabemos y conocemos la psicología humana de las personas. Hay personas que son derrotistas, hay personas que no se sienten con la capacidad para enfrentar el mal, no se sienten con la capacidad de estudiar sus derechos. Y esas actitudes derrotistas, usted, amable televidente, debe de combatírselas. Usted puede, usted tiene una mente, pero sobre todo tiene a un Padre celestial que está dentro de usted y que Él tiene la sabiduría. Trate de conocerlo, búsquelo, amable televidente. El Padre nunca en la vida va a dejar que uno de sus hijos pase hambre o le pase algo que no se merezca. Tenemos otra llamada. Tiene que tener fe. Buenas. Tenemos una llamada. Hermanos y hermanas, saludo desde los Estados Unidos a todos ustedes. Tremendo canal, tremendo programa y tremendos expositores, los cuales son ustedes dos que están haciendo un excelente trabajo, hablando y discutiendo sobre lo que es el tema de hoy. Esa oligarquía existe entre todos los pueblos, que es el más, yo soy el mejor, etcétera, etcétera, y hasta que el pueblo mismo no despierte en la base en la cual está su base está sedimentado, lamentándolo mucho, el pueblo va siempre a ser un títere simplemente de esas personas que están allá arriba con el ego hasta el cielo. El pueblo tiene todo el poder porque el pueblo es la masa, y la masa siempre, si se ponen de acuerdo, pero ese acuerdo debe de ser consciente y de corazón, porque ya República Dominicana, nuestro precioso país, rico y multimillonario porque tiene recursos naturales que ni se diga, demasiados, pero lamentándolo mucho, el factor del ego, del más, es ese que ha destruido la calidad de vida de nuestro país. El pueblo tiene todo el poder, pero tiene que despertar la conciencia. Aquí también le tengo a mi esposa, que le tiene un hermoso saludo hacia ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, igual. Gracias.
Muy buenos días, hermanos. Muchísimas felicitaciones en este domingo para ustedes. Excelente programa. Están exponiéndolo de una manera magnífica. Ese conocimiento que es para toda la humanidad. Y no solo vemos en la parte política, también lo vemos este tema enfocado en la parte religiosa. En muchas instituciones que he visto que simplemente se han empoderado de la población, pero no le han enseñado lo que es la verdadera enseñanza del Cristo. Simplemente quieren tener muchos peregrinos para ellos ser lo más, pero no le han enseñado la verdad a la humanidad. Entonces, lamentándolo mucho, el egoísmo está muy avanzado en cada uno de nosotros. El único conocimiento que te da las herramientas para que tú puedas limpiarte de toda esa basura que llevamos dentro es el conocimiento gnóstico. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto del día. Gracias a ustedes por su llamada y por su gran aporte a este programa. Ahora sí, podremos pasar entonces a lo que sería nuestro segmento político. El enfoque de nuestro segmento político en el día de hoy, en nuestra Constitución, es sobre las reformas constitucionales. Menciona el artículo 267 que la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indique ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. También menciona que la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria, en la cual se va a ordenar una reunión con la Asamblea Nacional Revisora. Entonces, esta va a indicar el o los artículos de la Constitución de las cuales deben ser, vamos a decir, revisados, chequeados nuevamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que se reúnen, vamos a decir, son las distintas cámaras, los miembros de las distintas cámaras, y esto van a decidir por la mayoría de las 2/3 partes de los votos si se va a realizar la modificación o no. Traemos esto a colación porque sabemos que se realizó la modificación para optar a un segundo periodo presidencial del actual presidente. Sin embargo, la mayoría de los miembros de esa Cámara, ¿a qué partido político pertenecen? Al que está en el poder. Cuando esa actitud fascista ya logra mantenerse en el poder, está sobrepasando las leyes, está jugando con las leyes, está jugando con la Constitución. Tenemos la Constitución como si fuese un simple librito. Nosotros ni le ponemos atención a eso. Esa actitud fascista, de soberbia, de orgullo, de gancias de poder, si yo tengo que cambiar todo cuanto sea, eso incluya la ley, pues yo lo voy a hacer, con tal de que yo me mantenga en el poder. Pero hay que entender algo. Podemos cambiar de idea, es cierto que en algún primer momento yo quiera decir no quiero reelegirme y luego entonces yo diga bueno, pero luego de haber expuesto todas las razones por las cuales una reelección va en contra de la democracia, en la cual incluso mencionaba que es un abuso de los recursos del Estado que se lleva cuando llevamos a una reelección, y luego cambiar totalmente de opinión. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base de ese cambio? Y son esas sociedades anónimas, son esas organizaciones que lamentablemente atrapan a esos mismos líderes políticos y asimismo al pueblo. ¿Usted cree que ese líder político que está ahora mismo en el gobierno es el que gobierna? No. Él es un títere, o ellos son unos títeres. Lamentablemente, igual que el pueblo, estamos vendados, estamos ciegos y no podemos ver que esas empresas, que esas organizaciones que son las que le dan el poder a esa persona, son las que las gobiernan en verdad. Son todas esas, vamos a llamarlas así, sociedades anónimas, para nosotros no empezar a poner nombre y especificar por aquí y por allá.
Lamentablemente los líderes políticos, el gobierno es víctima de ellos, son víctimas. ¿Por qué? Porque ellos son los que me ayudan a llegar al poder y yo me mantengo en el poder gracias a ellos. Pero ellos al final son los que tienen el poder en verdad. Entonces vemos ahí cómo la actitud fascista engloba tantas cosas. Yo tener esa ansia de tener lo que quiero, de tener ese poder y de ese amor propio, de que solamente es lo mío de que puede llegar, es solamente mi élite, lleva a nosotros a que cause el caos, la miseria en toda la humanidad. Y como mencionamos, solamente el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano plantea algo distinto, plantea un cambio. Y vamos a ver entonces qué nos menciona el POSCLA aquí en la República Dominicana sobre esto. Y vemos que el POSCLA se centra en lo siguiente, que en estos tiempos hoy en día hablamos mucho de liberalismo y de democracia. Sin embargo, tanto que carareamos de liberales y de democráticos, pero sabemos que al final lo que hay es una forma de ocultar esos inconfesables propósitos que tienen los líderes políticos de hoy en día, que son esas actitudes fascistas que están cubiertas o están vendadas por la supuesta democracia o pseudodemocracia que tenemos. Las condiciones económicas, sociales y políticas están realmente divorciadas de lo que son esas palabras de libertad, igualdad y fraternidad. No podemos hablar de que ni en la República Dominicana ni en América Latina, en la mayoría de estos países, no hay una verdadera democracia, una verdadera libertad y una verdadera igualdad. El POSCLA lo que busca es esa transformación radical, total y definitiva de la Constitución Nacional. Cuando nosotros nos llevamos por nuestras leyes, cuando nosotros nos regimos por ellas y no las incumplimos, entonces nosotros de verdad podemos realizar un cambio. Pero es lo que mencionábamos en un inicio. Si no nos revolucionamos, si no cambiamos, si no estudiamos, si no salimos de esa ignorancia, si el pueblo no se empodera y conoce sus derechos y sus deberes, todo esto que estamos hablando aquí no sirve de nada. Hay muchísimos programas, mencionaba aquí el señor Kelvin Disla, que están haciendo un llamado, que están dando puntos críticos, que también están tratando de que la humanidad entienda lo que está mal y lo que debemos de cambiar. Pero si el mismo pueblo no le presta atención y si el mismo pueblo no decide hacerse hacedor de lo que estamos hablando, entonces no sirve de nada. El pueblo es el Estado, eso es cierto. El pueblo es el que tiene que tomar la última decisión, pero ¿cómo va a tomar la decisión si está sumergida en la ignorancia? Y aquellos que tienen un poquito de capacidad, entonces están sumergidos en esas actitudes fascistas. Pero vamos a entender algo, que esas actitudes fascistas es el mismo yo. Y es ahí donde no podemos dejar nunca este programa. Esos defectos psicológicos, esa soberbia, ese orgullo, ese egoísmo, esa ansia de poder, es el ego. Es ese Satanás dentro de usted, es ese diablito dentro de usted. Son esos defectos psicológicos que están dentro de usted. Y usted tiene que cambiarlo totalmente. Vamos a ver algo. La palabra fascista o fascismo viene de fascio, que significa haz o conjunto. Y si nos enfocamos en la palabra haz, vamos a recordar aquella haz de las varas, que es la que simboliza, vamos a decirlo así, a la divinidad. Pero algo muy importante, ¿qué representa ese haz? Entonces representa autoridad, representa fuerza en la unidad, y es ahí entonces donde tomamos la palabra conjunto. Pero cuando hablamos de esa actitud fascista, aunque de ahí es que se derive su palabra, no hay unidad, solamente hay intereses. Y esta República Dominicana huele intereses por todos lados. Yo vuelo intereses, el otro vuelo intereses, quien sea, todos, hasta que no eliminemos esos defectos psicológicos, siempre va a oler a soberbia, a orgullo, a egoísmo. Es eliminar esa parte negativa en usted, pero lo más importante es usted aceptar que tiene esa parte negativa en usted. Usted tiene que autoobservarse, ver cómo se manifiesta esos defectos psicológicos. Quienes nos gobiernan hoy en día, ¿de dónde han salido? De la sociedad, del pueblo.
Entonces, no podemos decir que nuestros líderes están mal y decir que el pueblo está bien. El pueblo también está mal. El pueblo tiene esa actitud fascista. Cada ser humano tiene esa actitud fascista. Cada ser humano tiene esos defectos psicológicos que debe de eliminar. Y es ahí que nos tenemos que enfocar, ese cambio, esa revolución interna. Si usted quiere agregar algo en esta parte. Bien, antes de pasar a la parte de la bíblica, sí, es bueno hacer ese llamado al pueblo, nuevamente, de que tiene un deber de despertar, de que tiene realmente que empoderarse. Cuando decimos empoderarse, es muy importante que se entienda que no se habla de una revolución de sangre, no, ni de violencia. Se habla de una revolución integral. Se habla de que usted debe apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal. Es de eso que estamos hablando. Entonces, no se le puede decir también que todos los dirigentes están mal. Hay algunos que quieren hacer un cambio, pero no pueden, porque están atados. Esas sociedades anónimas lo atan antes de subirlo. Cierto líder por ahí, vamos a decir, de una multimillonaria empresa de grandes recursos de nuestro país, le dice a fulanito de tal XX, te voy a apoyar, pero tienes que permitirme esto, si llegas. Entonces, cuando esa persona llega, que llegó, no puede hacer mucho, porque está atado. Ahora, a ese líder que ostenta un cargo, puede hacer un cambio. Él puede hacer un cambio, solamente tiene que conocerse, solamente tiene que empezar a rechazar lo que está mal y utilizar la inteligencia para el bien. Empodérense, busquen el conocimiento interno, apoyen lo que está bien, cambien esa rancia idea de que yo voy a votar por tal partido porque creo que ese es el que va a ganar. Me gusta aquel que puede ser mejor, pero como no va a ganar, yo voy a votar por el que ya está. Eso es el peor de los errores. ¿Cómo puede pensar así una persona? Entonces usted está votando por su propio orgullo, de que yo voy a votar por el que va a ganar, porque mi persona votó por el que va a ganar. ¿Qué significa eso? Eso significa ego, amor propio. Cambie. Ese es el trabajo. A ese es que va el llamado. Ahí es donde tiene que empoderarse y decir, yo voy a votar por lo que está bien. No me interesa si ese partido solamente consiga el voto mío nada más, el mío solo, pero el mío va correcto y haga lo correcto. Si todos lo hacemos, hay un cambio. Y no solamente está esa actitudes fascistas, vuelvo y recalco, en los líderes políticos, también en su casa. Usted en su trabajo, en su empresa, usted como médico probablemente, uno muchas veces dice, yo soy médico, yo no me puedo ver vinculándome con las enfermeras o con las personas que limpian. No, yo aquí, ustedes allá. O sea, en cualquier lugar, o mi familia. No, mi familia, nosotros somos de los Rodríguez, nosotros juntándonos con ese tipo de gente que son de tal barrio. Pero esto es lo último, o sea, señores, es en cualquier ámbito. Pero nuestro enfoque en el día de hoy ha sido para la parte política, pero es para usted también que tal vez no tiene un puesto tan importante, vamos a decirlo así, en cuanto a la parte política. Es a usted también en su familia, en su trabajo, en todo lo que les rodea. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico. Tenemos en Filipenses 2, versículos de 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solo reconociendo con vergüenza ese orgullo que tenemos, podemos llegar a esa humildad. Cuando un ser humano dice, yo soy humilde, ya en ese instante dejó de ser humilde. Y es que ahí está la soberbia. Cuando nosotros queremos solamente, como menciona ahí, mirar lo mío propio,
Es ahí donde ella se está manifestando. Y entonces la humildad se va. El orgullo, la soberbia se disfraza de humildad, de magistrado, de grandes intelectuales, de grandes señores, comportándose de una forma tan modesta y asombrosa. Pero al final lo que quiere es lo suyo propio. Miren ahí esa imagen en la cual Jesús lavaba los pies de los otros. Nunca debemos creernos superiores a nadie. Siempre debemos de sentir que todos somos iguales. Y pasamos a nuestro segundo capítulo, en Proverbios capítulo 16, versículo 16 al 19, donde dice: mejor es adquirir sabiduría de oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El orgullo le gusta la túnica, eso es algo que debemos de saber, con agujeros, pero ese orgullo aún así se asoma entre esos agujeros. Podemos hacer una pequeña historia de la túnica. Claro. Una vez Aristipo se vistió con la túnica, vamos a decir, del mendigo, y esa túnica estaba llena de agujeros. Cuando Sócrates ve a Aristipo, le dice: Aristipo, por los agujeros de tu vestidura se ve tu orgullo. Y Aristipo le dice también a Sócrates: sí, Sócrates, con tu orgullo pisoteas mi vanidad. O sea, es una conversación de filósofos, pero ellos entregan en esas conversaciones grandes verdades. Al yo le encanta vestirse de héroe y de, vamos a decir, un ayudador de la humanidad. De santo, el yo se viste de santo. Pero realmente, como decía aquí la señorita Aranza, hay unas ideas por debajo de todo eso, inconfesables, de una retención del poder, de una actitud fascista. Muerto el ego, señores, se va ese sentido místico, ese sentido de poder. O sea, nosotros tenemos que entender que es el ego que se manifiesta ahí, es el yo, vistiéndose de santo y vistiéndose de héroe. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales, no se muevan, ya regresamos. En el día de hoy tenemos el efecto de las quejas. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Un artículo que se publicó en el 2012 de Neurociencia relata que escuchar constantemente personas que se quejan es perjudicial para nuestro cerebro. Se ha demostrado que por lo menos escuchar 30 minutos a una persona quejándose o en un contexto negativo crea que las neuronas que se encuentran en el hipocampo se vayan degenerando. Entonces esto nos lleva, en lugar de resolver problemas, que el área del hipocampo se encarga de eso, de la resolución de problemas, entonces vamos dañando estas neuronas que se encuentran aquí.
Y si esto se ha podido ver a través de diferentes estudios cerebrales, cuando presentamos o colocamos a una persona dentro de distintas situaciones, ya sea de bienestar o en un contexto negativo. Según Trevor Blake, el autor de este libro, de los 3 pasos simples para el éxito, un mapa del éxito en negocios en la vida, habla que ellos, midiendo esa actividad cerebral, pudieron ver ese efecto negativo y afirma que bloquea durante mucho tiempo en alguna parte cuando escuchamos a esas personas negativas, y que nosotros entonces nos volvemos susceptibles a comportarnos de la misma manera que esas personas. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones influyen en nuestra calidad de vida, señores. Cada ser humano, cada emoción impacta nuestra capacidad, ya sea en lo físico, en lo psicológico, y eso va a afectar a nuestro entorno. Así como nos sintamos, la ira, esa lujuria, esos piques que tomamos, esos celos, o una persona quejándose constantemente de la familia, del trabajo, del esposo, de los hijos, del dinero, que es algo tan común hoy en día, vemos cómo afecta de forma orgánica a nuestro cerebro, pero afecta también nuestra parte espiritual. Bien, podemos añadir que las personas deben de tener valor. Usted, amable televidente, debe tener valor y de quejarse lo menos posible. Claro, vamos a no quejarnos, sino a... Debe de quejarse lo menos que sea posible. Usted se siente mal, encuentre la paz, tenga valor, enfréntese a sí mismo. El venerable maestro Paracelso nos enseña en su segunda regla que debemos huir de toda persona maldiciente, de bajo de nivel, o sea, persona de bajo, vamos a decir, de calidad espiritual. Debemos huir de esas personas como de la peste, porque tienen la capacidad de empañar y de destruir nuestro espíritu. Recordemos que somos míseros gusanos, que somos juguetes controlados por el ego, mecánicos. Vamos a cambiar. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo con un tema así, igual de interesante, y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que tengan buen provecho.